En este video mostraremos lo que es estadística. Estadística es un análisis e interpretación de datos. Nos centraremos más en una rama de esta, la cual es estadística descriptiva. Esta consiste en la recolección, obtención e interpretación de datos, ya sea de forma gráfica o numérica. Iniciaremos por una tabla de frecuencia. Para ello necesitaremos datos. En mi caso tenemos datos que son número de calzado. También los datos que necesitaremos extras serían el número de datos, el valor máximo, valor mínimo, el rango, número de clases que estará dado por la letra K, la amplitud de rango por la letra W. Iniciamos. El número de datos es igual a la función contar. Seleccionamos todos los datos y cerramos paréntesis. Ahora, el valor máximo. Para eso usamos la función max, que es de máximo. Seleccionamos todos los datos ya que queremos saber cuál de todos estos datos es el valor máximo. Lo mismo hacemos en el mínimo, solamente que cambiemos la función a min, que es de mínimo. Seleccionamos todos los datos y obtenemos el resultado. El rango es la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Entonces sería igual, señalamos la celda de valor máximo menos la celda del valor mínimo, igual. Número de clases. El número de clases está dado por la siguiente ecuación, que es igual 1 más, abrimos paréntesis, 3.33 por logaritmo del número de datos, cerramos paréntesis. Con esta ecuación nos dará el número de clases, pero con decimales, y nosotros queremos un número entero, entonces para ello vamos a ocupar la función redondear. En la función redondear nos dice el número, tenemos ya esto es el número. Ahora los decimales, queremos con 0 decimales, entonces sería 0 decimales. Nos da que el número de clases son 5. Ahora la amplitud de rango. La amplitud de rango es la división del rango con el número de clases. Entonces sería igual el rango dividido por el número de clases. Tenemos que la amplitud de rango es de 2.8. Ahora, una tabla de frecuencia normalmente tiene los siguientes datos o características, que son clase, límite inferior, límite superior, la marca inicial, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En la clase tenemos el número de clases que son 5, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. El límite inferior. El límite inferior es igual al valor mínimo. El límite superior es igual al límite inferior más la amplitud de rango. Entonces tenemos un límite superior de 30.8. El límite inferior será el mismo que el límite superior, sería 30.8. Ya. Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, que sería igual al límite más la amplitud de rango. Copiamos el número, que sería 33.6, igual, el límite superior sería igual límite inferior más la amplitud de rango. A ver, copiamos 36.4, el límite inferior. Como nos podemos dar cuenta, el límite superior y el límite inferior van en forma inclinada. Si nos podemos dar cuenta de esta manera, son los mismos. Ahora, seguimos ocupando el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, que sería igual límite inferior más la amplitud de rango. Copiamos aquí el mismo, que sería 39.2, y aquí es igual el límite inferior más la amplitud de rango. Podemos comprobar si es que esto está bien de la siguiente manera. El límite superior tiene que ser igual, el último tiene que ser igual al valor máximo. Tenemos que el valor máximo es 42 y el límite superior 42. Entonces está bien. La marca inicial. La marca inicial es un promedio de los límites. Entonces,
sería igual al promedio, ocupando la función promedio, del límite inferior y el límite superior. Ya, entonces vamos a ocupar todo este proceso para obtener este valor. Sería igual promedio del límite inferior con el límite superior y cerramos paréntesis. Igual promedio del límite inferior con el límite superior, cerramos paréntesis, igual promedio del límite inferior y el límite superior. Ya, hemos obtenido todos estos datos. Bien, ahora vamos a encontrar lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Para ello, ocupamos la función frecuencia, que sería igual frecuencia. Como nos dice aquí, tenemos que seleccionar los datos. Seleccionamos todos los datos y el grupo. El grupo sería el límite superior. Ya tenemos una frecuencia absoluta acumulada de 2. Sería igual frecuencia. Seleccionamos todos los datos y el límite superior. Como podemos observar, vamos haciendo este mismo proceso en toda esta columna, ya que para obtener los datos de la frecuencia absoluta acumulada se realiza este proceso. Frecuencia, seleccionamos todos los datos y el límite superior. Bien, tenemos todos los datos de lo que es frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a obtener los datos de frecuencia absoluta. Estos datos son igual a la última de la frecuencia absoluta acumulada, que sería en este caso de la clase 5 menos la clase anterior. Sería igual esta frecuencia menos la anterior. Igual la frecuencia en la que está menos la anterior. Sería igual la frecuencia en la que se encuentra menos la anterior. Ya, en este caso vamos a colocar el número 2. ¿Por qué? Porque si es que hacemos el proceso que estábamos haciendo acá arriba no tenemos ningún valor, entonces nos quedaría 0. Entonces sería el mismo. Ya, ahora, lo que vamos a hacer para encontrar la frecuencia relativa es lo siguiente. Vamos a dividir la frecuencia absoluta para el número de clases. Sería igual frecuencia absoluta dividido por el número de clases. En este caso le colocaremos este signo, el cual nos ayudará para que el formato no se copie exactamente. Ya, repetimos este proceso, que sería igual a la frecuencia absoluta dividido por el número de clases y colocamos el signo de dólares. Sería igual la frecuencia absoluta dividido por el número de clases. Este proceso lo vamos a repetir en toda esta columna. Como vemos y observamos, se ha terminado esta de aquí, a llenar.